Pedro Rosilio, a quien ya mismo le doy la bienvenida con un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, querido Pedro? Un gusto saludarte. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? Buenas Bien, tardes de bien. España. Un fuerte abrazo para todo el hispanoamericano. Un gustazo, Pedro, igualmente poder estar nuevamente en contacto contigo. Desde el año pasado que no había mantenido nuevamente un contacto contigo, así que realmente viene bien para actualizarnos un poco de lo que está pasando en este 2024 en el viejo mundo, en esta parte de Latinoamérica y en el planeta Tierra en general, con toda esta movida que estamos padeciendo de alguna manera, ¿no? Estos cambios vertiginosos que venimos teniendo específicamente en los últimos tiempos, ¿no? Pues sí, es que no salimos de una cuando nos meten en otra. Ahí está la cosa, claro. Es decir, Salimos de la etapa de pandemia a la guerra tecnológica y a la industrialización compleja que de alguna manera, en vez de la famosa palabra que utilizamos, ¿te acordás? La globalización, se está hablando de una desglobalización, donde justamente las principales potencias del mundo quieren otra vez meternos un montón de temas que son bastante preocupantes para algunos países como los nuestros, ¿no? salimos del COVID, como bien has dicho, y nos meten en una guerra que puede ser nuclear con Rusia Claro. y también Oriente Medio, en un ataque a Irán. El caso es mantener a la gente en un estado de miedo permanente. Uh-huh. Y las noticias parece que no son noticias, sino que parece que son un show, un auténtico espectáculo, Ahí está, en claro. donde, en donde ya la gente no tiene que ir a los teatros ni tiene Tal que cual. ir a los grandes cines, sino que en las noticias pues ven todo el espectáculo donde pueden sentir miedo, pueden sentir terror, pueden sentir angustia, algunas veces Sí. alegría por algunos datos que le dan, Uh-huh. una esperanza, pero en definitiva lo que se trata es de inculcar el miedo dentro de la población, porque no olvidemos que el miedo es el arma más poderosa que existe y eso es lo que nos intentan inculcar Claro. de alguna forma. Y como bien has dicho, hablo desde la vieja Europa y lo que hoy está aquí, mañana estará allí. Ajá. Mañana estará allá. O sea, no os quepa la menor duda que lo que ocurre aquí en España, lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Gran Bretaña, en poco tiempo estará allí. Uh-huh. Aquí en España ahora mismo el mayor problema que existe, sin duda alguna, porque Rusia nos queda muy lejos, Oriente Medio nos queda muy lejos, desde España, desde la visión de un español, Sí. lo que siente más cercano, digamos así, es la invasión, ¿no? La invasión territorial por parte de una inmigración masiva completamente descontrolada, en donde en nuestras calles se está viendo una violencia desconocida en España, absolutamente desconocida. Yo he estado en América y sé que allí en muchas ciudades se convive con la violencia, pero aquí en España no estábamos acostumbrados a eso, en Uh-huh. Europa no estábamos acostumbrados a eso. En qué tiempo se ha revertido esta situación? ¿Cuántos han pasado pocos años, ¿no? Que se ha dado vuelta justamente esa tranquilidad que tenían los europeos, porque hoy prácticamente con el tema de la inmigración impresionante que se ha dado, se ha producido un cambio evidentemente muy profundo, muy notable, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya digo que una violencia desconocida para nosotros, absolutamente, desconocida. Uh-huh. Esto ha sido en cuestión de 20 años. 20 Se ha años. ido alargando durante mucho tiempo, pero en cuestión de 2 décadas Sí. se ha dado la vuelta completamente y yo pienso que en una década más esto será irreversible completamente. Entonces, si las sociedades europeas no reaccionan en una década, pienso que incluso las españolas estarán completamente muertas. Yo que he viajado por toda Europa, puedo decir que, por ejemplo, países como Bélgica están completamente perdidos. O sea, eso ya no hay solución posible. Uh-huh. Ya no hay solución. Vosotros no os podéis ni imaginar, porque no lo enseñan en las noticias, no enseñan en los medios de comunicación cómo están las calles de Bélgica. Uh-huh. Pero las calles de Bélgica son auténtica violencia, es tráfico de drogas, es prostitución, es suciedad, es basura, Sí. es tercermundista Uh-huh. completamente. No lo enseñan, pero cualquiera que vaya a Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, se da cuenta perfectamente que no está en una ciudad europea, sino en una sociedad del tercer mundo, en Uh-huh. donde no caminas seguro, en donde los olores de las heces te penetran,
prácticamente, donde ve la prostitución, donde ve la basura, donde ve las ratas, donde es algo impresionante, realmente impresionante. Bélgica es un país africanizado, se puede decir, y decir, allí pocos belgas ven, prácticamente muy pocos, y es peligroso pasar por sus calles. No lo van a enseñar en las grandes noticias, pero es una realidad tremenda. Y España está en ese camino. Esto se ha dado realmente por el tremendo descontrol que ha habido con el tema de las inmigraciones, ¿no? Desmedidas, que de alguna manera algunos lo planteaban como un hecho humanitario, pero que terminan perjudicando a ciertas comunidades que se encuentran invadidas realmente y ante la imposibilidad de poder dar una respuesta concreta a esa gran cantidad de inmigrantes que provienen de naciones empobrecidas y que no tienen otra alternativa que recurrir justamente a este tipo de acciones, ¿no? Yo no lo llamaría realmente así, porque lo que ha habido en Europa es un efecto llamada. A ver. Absolutamente. Es decir, el africano que viene aquí, o el asiático, digámoslo así, sí, de países como Afganistán o Pakistán, o este tipo de países, vienen porque les dan ayuda. O sea, saben que vienen aquí. Yo te hablo de España, por ejemplo, pero en España tú acudes a ciertas ciudades y sabes que va a tener un piso, va a tener ayuda, va a tener 2.000 euros, cuantos más hijos tengas, más te van a pagar. Eso ocurre en toda Europa prácticamente por una política de la Unión Europea. Entonces hay un efecto llamada. Pues no es tanto que la gente de África quiera venirse aquí porque no tengan nada, es porque ha habido un efecto llamada, porque han dicho veniros aquí. Esos han sido nuestros gobernantes, digamos así, ha sido una política de la Unión Europea que han seguido el resto de países, el resto de gobernantes, en donde se pagaba simplemente por no hacer nada, o sea, subvenciones, porque claro, por ejemplo, aquí en España o en Bruselas o en cualquier país europeo te viene un inmigrante de África, una persona de África, de Senegal, por ejemplo, por poner un ejemplo, podría poner otro país, y decir, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? En el mejor de los casos te puede decir, bueno, yo en mi país hacía casas. Pero claro, las casas que se hacen en Senegal no son las que se hacen en España ni en Europa. Claro, la construcción es totalmente distinta. Muy bien. Ese albañil tendría que aprender desde cero prácticamente. Ese en el mejor de los casos. Lo normal es que no sepan hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿en qué lo pueden emplear esas personas? Pues uno que lo puede emplear en el campo, es el único sitio que los puede emplear, en las labores del campo, y eso contando que tengan suerte, porque la gran mayoría evidentemente no están empleados en las labores del campo, sino que la gran mayoría cobran por no hacer nada. Ahí está. Claro, ese es el gran problema, no le dan una capacitación ni una orientación para que tengan justamente una salida laboral adecuado y que se pueda incluir al sistema social de ese país. Ahora, ¿qué está pasando con el resto de los inmigrantes? Por ejemplo, con muchos de los latinoamericanos que están concurriendo de una manera importante en los últimos tiempos a Europa, específicamente a España. Los latinoamericanos, por ejemplo. Yo descartaría ya la palabra latinoamericano, ¿no? Si queremos hablar con propiedad, tenemos que empezar a hablar de hispanoamericano. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con los hispanoamericanos en Europa? Los hispanoamericanos tienen una gran ventaja en España, que conocen el idioma. Cuando va a una nación extranjera, evidentemente el idioma es imprescindible, es una barrera muy grande. Sí. Si tú no sabes el idioma, pues evidentemente no vas a conseguir nunca un buen trabajo. Claro. Eso es así. Nunca vas a conseguir un buen trabajo. Tú no puedes irte a Inglaterra sin saber inglés y aspirar a un trabajo de administración, por ejemplo. Claro. No puedes aspirar a nada de eso. Quiere decir, tienes que aspirar a cosas, pues, a fregar platos o a hacer... O sea, trabajos alternativos, exacto. Claro. Entonces, los hispanoamericanos, por ejemplo, la experiencia que tenemos aquí en España, pues que se integran más, que evidentemente pues, vienen con el idioma, se integran más, son más trabajadores, son personas más trabajadoras, se integran dentro de la cultura.
Sí es cierto que aquí se han extrapolado las dichosas maras, las dichosas de algunos sitios, Sí. la delincuencia de algunos países, y en Madrid hay un problema grave en algunos barrios de maras y de estos colectivos, sobre todo los Latin King. Sí. Y es cierto, pero en definitiva se puede decir que en general, como visión general, se puede decir que el hispanoamericano sí es el que menos pide ayudas sociales. Digamos, el que más Se se dedica integra a, laboralmente más fácilmente, de alguna manera, ¿no? efectivamente, el que se dedica más a trabajar y pedir menos ayudas sociales. Digamos que dentro de la inmigración son los que más trabajan. Y los hispanoamericanos, sobre todo, los ves en los restaurantes, en los bares. Sabéis que España es un país de mucho tapeo, de mucha Claro. salida, de mucha... y ahí es donde mayormente los ves trabajando. Y además trabajan bastante bien. Quiere decir, tú vas por Madrid, en los mejores restaurantes, Sí. pues ves cocineros, ves camareros, porque son hispanoamericanos, Claro. de cualquier parte de Hispanoamérica. Y lo hacen igual de bien que cualquier español, vamos, o sea, se adaptan, Claro. básicamente. Ajá. Ahora, esto que está pasando en España también se está dando de alguna manera, estimado Pedro, en Francia, y también viste que hay una afluencia muy impactante en el Reino Unido. De alguna manera se ha tomado concientización del tema del avance, digamos, de la religión musulmana y del avance justamente de inmigrantes africanos, en este caso que desconocen un poco la idiosincrasia de esos países y que no pueden llegar a adaptarse desde los congresos, de los parlamentos de estos países, tanto en España, Francia como en Reino Unido. Se está analizando, se está evaluando a ver de qué manera se puede darle alguna respuesta a los ciudadanos de esos países para evitarle tanta cantidad de inconvenientes. Vamos a ver, sí, yo pienso que sí lo conocen, sí conocen el tema. El caso es que los políticos quieren tener a la sociedad dividida, quieren tener a la sociedad debilitada y enfrentada. Ese es el gran problema. Claro. La inmigración islámica en Europa es un problema gravísimo, realmente. Es el Porque problema más grave. aparte tenés el serio problema de la cuestión religiosa, ¿no? Que está siendo muy influenciada y que está generando un alto nivel de choques y de disputas dentro de, digamos, comunidades que nunca habían tenido una experiencia de estas características, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que en España más de la mitad de la población carcelaria es extranjera, no española. Mirá vos. Más de la mitad. Ajá. Y lo copan los de origen musulmán, los que vienen, los que son africanos. Ajá. De todos los países, los que más son los marroquíes. Uh-huh. Quiero decir, estos son datos, no quiero atacar a ninguna nación en concreto, estos son datos, que así. Son los que copan la... el problema de esta inmigración es muy grave en el sentido de que evidentemente ellos tienen su cultura y no se integran. Ahí está, son, claro. Es muy difícil, son como el ¿no? agua y el aceite, ¿no? Digamos. Son como el agua y el aceite. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en un pueblo de 10.000 habitantes, ¿no? Ajá. Un pueblo de La Rioja, pero vamos, lo puedes extrapolar a cualquier parte de España. Sí. Entonces, por ejemplo, te meten 3.000 o 4.000 musulmanes. La Rioja, Haro, donde yo vivo, pues es un pueblo que vive del vino, que vive de las bodegas, tiene una denominación de origen que es La Rioja, donde se exporta al mundo entero, vino y de gran calidad. Sí. Bueno, pues evidentemente estas personas pues no van a los bares a beber vino, ni van a porque su religión no se lo permite, ni van, por ejemplo, tampoco a los bares a comer jamón ni nada de eso. Es decir, ellos forman comunidades aparte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú metes 3.000 personas o 4.000 personas en un pueblo español, pues claro, el comercio como que se para, absolutamente. O sea, porque esas personas no gastan. O sea, forman un gueto y esta gente lo que se dedica básicamente a vivir de ayudas sociales, crean carnicería halal, que es la comida que ellos comen, porque no se mezclan con lo europeo, digamos, porque ellos tienen sus propios ritos y
solo tienen que comer comida halal, Ujú. crean sus propias carnicerías, y se dedican a crear kebabs, comida rápida, que es comida basura, lo mismo que los McDonald's o los Burger King, quiere decir, Sí. comida de muy poca calidad. Claro. Te deteriora todo el consumo, todo el movimiento comercial, evidentemente, ¿no? Claro, y barberías, peluquerías, Claro. también se dedican, quiere decir, crean negocios de muy poco valor añadido, digámoslo así, de muy poco valor. O sea, no crean zapatería de gran, ni crean, crean muy específico para ellos. Sí. Y de muy baja calidad, esa es la verdad. Entonces, a los comercios de ellos no suelen ir los españoles y ellos tampoco van a donde van a los comercios españoles, que son como dos comunidades diferentes. Claro. ¿No? Entonces, no termina cerrando la ecuación de alguna manera, ¿no? O sea, comercialmente a las comunidades no le dan ningún fruto, ningún tipo de beneficio. Ahora, desde la óptica de la política española, el actual presidente español está tomando nota de esto que está pasando justamente y cómo se ha complicado la situación en ciudades importantes como Madrid, como Barcelona, como donde vos estás residiendo actualmente, por ejemplo, que son ciudades o comunidades más chicas. El Estado está consciente de la problemática que ha generado esta apertura tal vez desmedida del tema de la cuestión de recibir a extranjeros o indocumentados, que termina generando un conflicto interno innecesario de alguna manera, ¿no? Porque la comunidad local es muy afectada, como esto que vos estás planteando, ¿no? Claro, pero es que al gobierno español eso le conviene. Eso le conviene, eso es lo que busca. ¿Por qué? Pues porque son votos. Porque ellos primero votan en las municipales. Especulan con la inmigración indebidamente también, ¿no? De una manera muy, muy alevosa. Claro, es que ellos lo que le conviene es un montón de gente lo que es al Partido Socialista español, lo que le conviene es una gran cantidad de gente, una gran masa de gente que viva de las subvenciones. Claro. Para que les vote. Lo que pasa también en Latinoamérica, ¿no? Vergonzosamente, es esa especulación vergonzosa continua. ¿Y cómo ves el futuro justamente europeo, teniendo en cuenta estas serias problemáticas que vos estás planteando que se dan y que evidentemente en algún momento van a producir un shock, un impacto realmente donde justamente los gobernantes van a tener que tomar una decisión concreta, ¿no? O sea, se está hablando de estas cuestiones hace bastante tiempo, inclusive el propio Papa Francisco en las últimas semanas estuvo haciendo referencia a estas cuestiones de la inmigración, pero de alguna manera falta concientización concreta para resolver estos graves problemas que hay en la comunidad internacional, ¿no? Los gobernantes españoles ni los europeos no solo no están concienciados, sino que lo que quieren es lo que está sucediendo. O sea, no hay ningún... Vamos a ver, aquí hay un partido que se llama Vox, que lo llaman de ultraderecha, que sí está en contra de todas estas políticas, pero digamos que el símil de Vox en Italia es la presidenta Meloni. Claro. La presidenta Meloni tampoco es que es presidenta de Italia, que gobierna Italia, tampoco es que haya realizado un gran cambio en Italia. Yo no veo que haya un gran cambio al fin y al cabo. Después, la derecha más centrista, digámoslo así, pues el tema de la inmigración tampoco lo saca. Tampoco lo saca. Quiere decir, ha ido al compás de lo que le ha marcado la Unión Europea. Sí. Y el Partido Socialista, que le llaman los progresistas y sobre todo la ultraizquierda, pues evidentemente están muy a favor de que sigan viniendo, de que siga habiendo subvenciones, porque esos son futuros votantes. Claro. En España también hay un conflicto añadido, que es el tema del franquismo, ¿no? Entonces, claro, la izquierda en España siempre ha jugado de que si tú no quieres mis políticas eres franquista, ¿no? Claro. Eres del régimen anterior. Es como una excusa para sacarse el problema de encima, ¿no? Para evadirse de la y tú no quieres lo que yo hago, eres un franquista y eres un fascista. Ese es
su mensaje constante, ¿no? Si tú no lo que yo quiero, eres un fascista. Es decir, el Partido Socialista o el gobernante Pedro Sánchez no solo no va a cortar la inmigración, sino que quiere que vengan más. Claro. O sea, es que quiere que vengan más. Quiere que vengan más y subvencionarlo, subvencionar esa pobreza y para mantenerse en el poder, digámoslo así. Porque eso al final son votos. Claro. Esa gente va a votar en las municipales y dentro de 5 años los nacionaliza españoles. Tendrán el carnet de españoles, aunque no sepan hablar español. Aunque sepan 3 palabras en español, pero le van a dar la nacionalidad para que les voten, para que vayan a votar. Entonces, están concienciados en España. Hombre, en otros países pasa, yo pienso que prácticamente lo mismo. Similar, claro, situaciones iguales, sí. En España tenemos una serie de traidores, digámoslo así, porque yo no lo puedo decir que sean otra cosa, que evidentemente subvencionan esa inmigración y le importa muy poco que los inmigrantes mueran en el mar, en el Mediterráneo, intentando llegar a las Islas Canarias. Les da igual, porque por encima de las personas... Hay otros intereses, ¿no? Hay fuertes intereses comerciales y políticos que terminan favoreciéndolos, entonces evidentemente nunca van a ser algo que saque de contexto esta grave situación que viven los ciudadanos, ¿no? Esperemos que realmente se pueda ir resolviendo de a poco, Pedro, y seguramente vamos a estar estableciendo un nuevo contacto en el futuro contigo para ampliar algunos otros temas e inquietudes que tenemos aquí en Galáctica Internacional, ¿eh? Te agradezco y te mando un gigante abrazo y esperemos que la cosa se vaya normalizando lo antes posible, que se pueda concretar, ¿eh? Nos queda mucha lucha aquí. Me imagino. Y muchas gracias para todos. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, estamos en contacto. Bueno, ustedes lo escuchaban a Pedro Rosilio.